Escuela Secundaria General Bicentenario. Historia 1, primero de secundaria. Tema: la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Páginas 165 a la 166. Aprendizaje esperado. Identifica el proceso de reforma en la URSS conocido como perestroika. Identifica la importancia de los movimientos democratizadores en los países del este para la disolución del bloque soviético. Los conflictos regionales como expresión de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, tanto el bloque soviético como el occidental aportaban adiestramiento militar, de inteligencia y armamento a sus aliados de diversos países que estaban enfrentando conflictos locales, sobre todo aquellos en los que los movimientos socialistas estaban avanzando. Así, sin confrontarse directamente en el plano bélico, los soviéticos y los estadounidenses patrocinaban las guerras de sus aliados, con terribles resultados para la población civil. Algunos de estos conflictos fueron las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán. Y ahorita en la actualidad vemos que hay países en el mundo, en los 5 continentes, que tienen diversas guerras y rencillas con otros países desde hace varios años o varias décadas. Tal es el caso de Corea del Norte, Corea del Sur y Afganistán. La Guerra de Corea inició al fin de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando el territorio del norte de Corea fue ocupado por tropas soviéticas, mientras que el sur era intervenido por tropas estadounidenses con el objetivo de expulsar a los japoneses que se habían anexado ese país desde 1910. Al retirarse las tropas soviéticas y estadounidenses, el territorio coreano quedó dividido y con 2 tipos de gobiernos. En el norte se instaló un gobierno socialista y en el sur uno capitalista. En 1950 los coreanos del norte traspasaron de manera agresiva la frontera, establecida nominalmente en el paralelo 38 grados, y con ello iniciaron un conflicto bélico en el cual Estados Unidos participó enviando tropas para ayudar a los surcoreanos. El conflicto terminó parcialmente en 1953 con la firma de un armisticio mediante el cual se definieron las fronteras y se reconoció a las 2 Coreas. Sin embargo, la presencia constante de tropas en ambos lados del paralelo 38 y las frecuentes amenazas bélicas de los líderes norcoreanos hacen que Corea permanezca en un conflicto latente. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que se desarrolló en el marco de la Guerra Fría entre 1959 y 1975. La península de Indochina se había involucrado en una guerra para independizarse de Francia desde el año 1946 hasta el año 1954, cuando el conflicto terminó mediante el establecimiento de los Acuerdos de Ginebra, en los cuales se determinó dividir a Indochina en 3 estados independientes: Laos, Camboya y Vietnam. Este último separado en 2 zonas divididas por el paralelo 17. El origen de la Guerra de Vietnam se encuentra en las acciones de las guerrillas comunistas de Vietnam del sur, que apoyadas por el gobierno de Vietnam del Norte intentaban derrotar al gobierno sudvietnamita. El enfrentamiento se convirtió en un conflicto internacional cuando se empezaron a involucrar otros países que apoyaban a algunos de los bandos. Por un lado estaba la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, al lado de grupos guerrilleros de Vietnam del Sur, como el Frente de Liberación Nacional FLN o el Vietcong, quienes recibieron armamento de la URSS y China. Por el otro se encontraba una coalición integrada por Estados Unidos, Vietnam del Sur, Australia, Corea del Sur, entre otros países. La de Vietnam fue una guerra de extrema crueldad, en la que Estados Unidos movilizó a más de 500,000 soldados y una gran fuerza aérea. Estados Unidos utilizó ampliamente las bombas de napalm. Estas bombas eran combustibles conocidos como gasolina gelatinosa, que produce una combustión más duradera que la simple gasolina. Esta nociva sustancia ha sido utilizada por algunos ejércitos en varias guerras, que mutilaron y mataron a miles de civiles, así como los
defoliantes. Estos consisten en que es un producto que causa la caída de las hojas de las plantas, como el agente naranja, para eliminar la cobertura vegetal. Estos últimos devastaron el medio ambiente y provocaron enfermedades crónicas a muchos vietnamitas. Se estima que durante las acciones bélicas murieron más de 2.000 millones de vietnamitas, 3 millones resultaron heridos y cientos de miles de niños quedaron huérfanos, en tanto que la población refugiada superó los 10 millones de personas. También murieron alrededor de 57.000 estadounidenses y más de 150.000 fueron heridos. En 1973 se firmó un acuerdo que puso fin a la intervención estadounidense en la guerra y la salida de sus tropas de Vietnam, aunque la tensión al interior del país continuaron. En julio de 1976, Vietnam proclamó su reunificación y adoptó el nombre de República Socialista de Vietnam. El líder vietnamita de la resistencia contra el colonialismo francés y el imperialismo estadounidense fue Ho Chi Minh. Ahora vamos a ver la guerra de Afganistán, ocurrida también durante este periodo de la Guerra Fría. La guerra de Afganistán inició en 1978, cuando un grupo de oficiales de izquierda dio un golpe militar. Ya en el poder, este grupo propuso una serie de reformas sociales laicas, lo cual trajo consigo una gran resistencia de la población islámica, que inició una lucha de guerrillas. Esta situación atrajo la atención de la URSS, y en 1979 su ejército invadió Afganistán y venció a las fuerzas de oposición, las que a su vez fueron apoyadas con armamento y recursos económicos por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, entre otros países. Para 1982, el ejército soviético controlaba todas las ciudades, mientras los guerrilleros, apoyados por árabes y musulmanes, entre ellos el líder extremista sudí Osama Bin Laden, controlaban las zonas rurales. Osama Bin Laden es fundador de Al Qaeda, fue un terrorista muy, muy importante para Afganistán, pero también fue un enemigo peligroso para Estados Unidos. La ocupación soviética, que se prolongó hasta 1989, cuando Mikhail Gorbachev, el presidente de la URSS, ordenó la retirada de las tropas soviéticas. La lucha interna continuó en el país hasta que los extremistas islamistas talibanes tomaron el poder en 1996. Y aquí en su pantalla una fotografía del terrorista más afamado de Osama Bin Laden. Ahora nos vamos a poner en acción y el trabajo de esta semana es el número 10 y van a realizar lo siguiente. Al inicio de su hoja de su libreta van a poner los siguientes datos: el tema, que es el título, la fecha, el grado del grupo, su nombre completo, la asignatura y maestra. Y las instrucciones son las siguientes. Realizarás una investigación en la cual indagarás los siguientes aspectos. Puede ser en tu libro de texto, en internet o en alguna enciclopedia. Y van a realizar un cuadro de doble entrada, en donde pongan los siguientes datos: enfrentamientos donde participaron las dos potencias, territorios involucrados, duración del conflicto, causas y consecuencias. Y esto enfocado en la guerra que acabamos de ver, tanto de Corea del Norte como de la guerra de Vietnam. Estos datos los pueden sacar también de su libro o también de internet, por si lo quieren hacer un poquito más fácil. Y las páginas de su libro, se las vuelvo a repetir, es la 165 a la 166. Y lo que voy a evaluar en esta semana son 5 puntos. Va a ser la limpieza en el trabajo, la ortografía
que estén las respuestas correctas a todos y a cada uno de los cuadros, entrega en tiempo y forma y su creatividad. La fecha de entrega va a ser del 11 al 14 de mayo del 2020 hasta las 10 de la noche. Es importante que lo manden hasta esta hora y hasta el jueves del 14 de mayo porque el subdirector nos está pidiendo un reporte. Entonces lo tenemos que hacer un poquito antes para tener las evidencias de sus trabajos y poderlas subir al sistema en la secretaría. Y lo van a tener que mandar a mi WhatsApp con una fotografía legible y que se vea. Y eso sería todo por esta semana.